Y aquellos de nosotros que hemos llegado a la edad adulta, definitivamente que tenemos un pasado. Para algunos es un pasado grato, lleno de recuerdos hermosos. Para otros es un pasado complejo, donde usted recuerda cosas lindas y cosas feas. Pero algunos de nosotros tenemos un pasado que es doloroso. Doloroso. El pasado puede ser particularmente doloroso cuando está lleno de experiencias que hoy nos causan culpa. Y cuando usted está lleno de sentimientos de culpa, y cuando usted mira al ayer con lágrimas, usted sufre. Es muy distinto usted recordar que fue la víctima a usted recordar que usted fue el verdugo. Cuando usted recuerda que usted fue el que hizo llorar, el que hirió, el que ofendió, recordar el pasado es doloroso. Es muy doloroso. Y hasta el apóstol Pablo, ese personaje tan impresionante del Nuevo Testamento, tuvo un pasado. Este hombre que Dios escogió y que en el momento de su conversión el Espíritu Santo dijo que había hablar de Jesús ante reyes y ante gente que no conocía al Señor y ante todo el pueblo de Israel. Este hombre también tenía un pasado, y el pasado que tenía era doloroso. Doloroso. Eso lo podemos ver con claridad en la epístola a los Gálatas. Cuando leemos la carta que Pablo envió a un grupo de iglesias que estaban ubicadas en una sección de Turquía que se llamaba Galacia. Por eso se llama la carta a los Gálatas, a los que viven en Galacia. Usted nota que hay tristeza en su pluma. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Capítulo 1, versículos 11 al 13. Usted nota la tristeza en el alma del apóstol. Él tiene un pasado del cual se avergüenza. Él tiene un pasado que le trae culpa. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, el apóstol afirma dos verdades fundamentales. La primera es que él tuvo una experiencia de fe que no fue motivada por ningún proceso de evangelización, sino por una revelación. Y tenía que ser así. Él se dedicaba a matar cristianos. Él se dedicaba a perseguir cristianos. Él se dedicaba a aterrorizar cristianos. Y ninguno de ellos iba a tener la oportunidad de decirle: déjame hablarte de Cristo, porque él los estaba persiguiendo. Pero lo que él no se dio cuenta es que él no perseguía a cristianos, él perseguía a Cristo. Y así el Señor lo evangelizó directamente. No son ningún predicador, ninguna predicadora, ningún hermano ni hermana, ningún familiar que le hablara de Cristo. El Señor fue directamente y le habló. Eso está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra lo que se llama la experiencia de Damasco, porque Pablo estaba entrando a la ciudad de Damasco cuando tuvo esta experiencia. La palabra de Dios dice: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, de la iglesia, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió
que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba metiendo preso a este hereje y aquel hereje y aquel hereje. No, él estaba tirándose en contra de Jesús. Y Jesús se le aparece: ¿tú me estás buscando? Aquí estoy. Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Confundido, no sabía quién era. Quizá era un ángel, un arcángel, una experiencia espiritual. Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué vas a hacer ahora? Esa experiencia espiritual divide la vida del apóstol en un antes y un después. Ese es el segundo puntito que tiene aquella lectura de Gálatas, en un antes y un después. Antes de la experiencia de Damasco, después de la experiencia de Damasco. Antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo. Antes, cuando él perseguía, asolaba y aterrorizaba, y ahora que él es uno que forma parte de ese grupo que él antes humillaba, aterrorizaba y perseguía. Yo quiero que nos quedemos ahí un minutito, porque hay algo que a veces cuando hablamos de la vida de Pablo le pasamos por encima y no nos detenemos a considerar. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de Cristo? ¿Por qué él tenía ese sentimiento de culpa tan grande, tanto dolor? Era un hombre dedicado a la fe judía, pero en su versión farisea. Un extremista. Una persona que llevaba la observación de la ley, la observancia de la ley hasta lo sumo. Quería ser intachable, cumpliendo todas las reglas. Y como parte de esas reglas, él quería ser puro ante Dios. Quería pureza ritual, quería una pureza doctrinal, quería que todo estuviera perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él se describe a sí mismo en Filipenses 3, del 4 al 7. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado el 8º día, como mandaba la ley. Y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, judío de nacimiento. Soy hebreo de hebreos, del corazón del rollo, de pura cepa. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa por la ley, irreprensible. Él no tenía problemas por obedecer la ley. No fue que él abandonó el judaísmo porque no podía obedecer las reglas. No, él las obedecía todas. Y ahí es que él dice: pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que yo atesoré, todo aquello que yo construí, ahora lo doy por perdido. Y ahora solo quiero conocer a Cristo. Note que en este texto Pablo una vez más confiesa que persiguió la iglesia, pero él lo confiesa, pero no describe lo que hacía. Cuando usted confiesa algo y no lo puede describir, es porque usted todavía tiene culpa. Pero el libro de los Hechos nos da un ejemplo claro de qué era lo que hacía el apóstol. Ahora que es cristiano, antes de la experiencia de Damasco, era una persona que mataba en el nombre de Dios. ¿No me cree? Cuando usted va al libro de los Hechos, a partir del capítulo 6, versículo 8, se habla del arresto, juicio
y finalmente el asesinato de uno de los líderes de la iglesia primitiva llamado Esteban. Ese relato termina a principios del capítulo 8 y le voy a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo que dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Él orquestó la cosa. Él fue uno de los productores de aquel evento de sangre. Y dice la palabra: y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres, los arrastraba y los echaba en la cárcel. En nombre de Dios mato, en nombre de Dios persigo, insulto, aterrorizo, golpeo, rompo, en nombre de Dios. ¿Y cómo es posible que una persona que dice que ama a Dios mate en nombre de Dios? ¿Cómo es posible que un líder religioso utilice la fe para destruir, para asolar, para aterrorizar? La fe no se usa para aterrorizar. La fe no destruye, la fe edifica. Si usted tiene una fe que lleva a destruir, a perseguir y a aterrorizar, es falsa. Es falsa. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la vida. Es una cosa increíblemente sorprendente. Saulo había estudiado teología. Saulo había estudiado la palabra, la conocía, había estudiado con algunos de los mejores rabinos de Jerusalén. Él había leído la palabra, él había leído las escrituras hebreas. Lo que es más, cuando usted estudiaba para rabino, mucha gente lo que hacía era que se memorizaba completo el Antiguo Testamento. Él se sabía la palabra de memoria. Él sabía que la palabra dice: no matarás. Éxodo 20:13. Y si la palabra me dice no matarás, ¿qué gimnasia mental yo voy a hacer para matar en nombre de Dios? ¿Cómo yo me convenzo de hacer todo lo contrario al carácter de Dios? Mire, es sorprendente cómo la gente en el nombre de Dios hace cosas que ofenden a Dios. Y en el nombre de Dios hacen cosas que son contrarias a Dios. Es imposible usted leer la palabra, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, sin darse cuenta que Dios es el Dios de la vida. Que Dios no mata, no destruye. Deuteronomio 30 dice así en los versículos 15 al 16 y 19. Dice: mira, te dice el Señor, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. No para que mueras, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El texto es claro. Escoge la vida, porque el que te pone la vida delante es Dios. Como alguien que se conocía este texto de memoria mataba en nombre de Cristo. Saulo tuvo la experiencia de Damasco. Saulo tuvo la experiencia de escuchar la voz de Cristo Jesús hablando a su corazón. Y ese encuentro que lo salvó
también puso de manifiesto que él había estado equivocado. Saulo comprendió que todos esos años que estuvo edificando en el judaísmo había estado equivocado. Saulo comprendió que en vez de honrar a Dios, el asesinato de Esteban fue un pecado. Saulo comprendió que si había algún hereje, era él, que predicaba la muerte como si fuera la vida y que destruía en el nombre del Dios que edifica y que mataba en el nombre del Dios que nos llama a vivir. Si había algún hereje, era él, no eran los cristianos. Yo no sé si usted comprende el dolor de saber que uno está equivocado. Yo no sé si usted comprende el dolor de saber que usted después de tantos años, mira para atrás y se da cuenta que todo lo que usted hizo estuvo mal. Que todo lo que usted edificó hay que romperlo. La historia que me viene a la mente es el testimonio de uno de los más grandes predicadores que hay en Estados Unidos, que es discípulo de Cristo, que se llama Fred Craddock. Fred se crió en el sur de los Estados Unidos, en el tiempo inmediatamente antes y durante la depresión. No había que comer. Y aunque él venía de una familia blanca y la mayor parte de sus familiares eran de clase media, él era pobre, porque su papá era alcohólico. Su papá era un hombre sumamente inteligente, sabio, que amaba las letras, que le enseñó a leer las obras clásicas de la literatura en el idioma inglés, que le enseñó a amar la poesía y la historia, pero que odiaba a la iglesia. Siempre desconfió de la iglesia. Siempre. La mamá de Fred era bien piadosa, no se perdía un culto, siempre estaba en la iglesia, pero el esposo iba de vez en cuando le peleaban, y siempre pensando, todos son unos hipócritas. El pastor es un hipócrita, los líderes son unos hipócritas. Vienen y lo saludan a uno, es pura hipocresía. Pura hipocresía. Dicen que se preocupan, no se preocupan nada. Lo único que quieren es sacarnos la plata, es sacarnos el dinero. Eso es lo único que quieren. Van a visitarlo a uno, pero es para comer la galletita y tomarse el café. Así vivió siempre este señor. Pero una de las cosas que pasa es que cuando usted toma ron clandestino sin curar, lo que acá le llaman pitorro y en Estados Unidos le llaman moonshine, usted puede sufrir de cáncer de la garganta. Y el papá de Fred enfermó cuando él era un muchachito de 16, 17 años. Y sufrió mucho. Y tuvo un tiempo en el hospital, una enfermedad larga. Y durante todos sus años de enfermedad, su cuarto de hospital no se vació, lleno de visitantes. ¿Y sabe quiénes eran esos visitantes? Aquellos que él creía que eran hipócritas, la gente de la iglesia. No solamente llevaban oraciones y lecturas bíblicas y buenos deseos con palabras de consuelo, también llevaban ofrendas para su esposa, para sus hijos. Le llevaban comida, le compraban los medicamentos, le llevaban payamas, le llevaban ropa de cama, le llevaban artículos para el aseo personal. Y mientras él se seguía consumiendo, la iglesia seguía sirviendo. Y llegó el momento que el papá de Fred ya no podía hablar y se comunicaba por medio de una libretita. Y pocos días antes de morir, esta historia es verídica, pocos días antes de morir, él le pide la libreta y le escribe a duras penas: cuenta mi historia,
Y Fred le dice, papá, ¿qué historia? Y él le escribe que yo estaba equivocado. Bendito Dios. Yo estaba equivocado. Bendito Dios. Saulo comprendió que estaba equivocado. Por eso transforma su vida. Por eso todo lo que había edificado lo echa a la basura. Por eso todos los títulos que tenía los deja perdidos. Por eso toda la posición y el poder político que le traía ser un celote lo deja fuera. Por eso comienza a predicar la fe de Jesucristo. Bendito Dios. Por eso cuando lo azotan o lo encarcelan, en vez de quejarse dice, yo estoy cumpliendo en mi carne, completando los sufrimientos de Cristo. Y así es que llegamos al texto que leyó nuestra hermana Minerva. Porque yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí dice una frase que yo voy a tratar de leer sin llorar. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora usted no entiende esa frase. Yo tampoco. Porque es imposible de entender. Porque esta frase en griego usa unos verbos que no existen en español. Pablo se inventó una palabra que no existía en griego, nunca nadie la había usado antes. Sun stauró. Sun quiere decir con. Stauró quiere decir crucificado. Con Cristo estoy con crucificado. Estoy con crucificado. Su cruz es mi cruz. Mi cruz es la suya. Ahí estoy, pendiendo del madero. Yo muero con Él y resucito con Él. Por eso, ya no vivo yo. Mi vida vieja, yo me morí esa vida. El Pablo perseguidor de la iglesia murió. El Pablo fariseo murió. El que asolaba murió. El que mataba en nombre de Dios se murió. ¿Quién vive ahora? Cristo vive en mí. Y lo que yo pueda vivir, sea un día, sea 2 días, sea un mes, sea 2 años, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso. El hombre que estuvo lleno de odio ahora está lleno de amor. El que mataba ahora predica la vida. El que metía a la gente presa ahora la saca del cautiverio. El que se endiosaba y se exaltaba ahora se humilla. Ahora ya yo no tengo una vida mía. Ahora todo lo que yo viva lo voy a vivir para Él. Eso es lo que nos libera del pasado doloroso. Eso es lo que nos libera del pasado doloroso. Morir al pasado. Identificarnos con Cristo al punto de decir que estoy juntamente con Él crucificado. Y decir, lo que yo viva ahora, lo que me quede a mí de vida, es para Él. Es para Él. Es para Él. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que viva, lo voy a vivir en la fe de Jesucristo. ¿Usted desea haberse liberado de ese pasado de angustia? Es fácil, pero radical, ¿sabe?
radical. Extírpelo, córtelo, échelo fuera. Échelo fuera. Échelo fuera. A mí una vez vino una persona a recordarme mi pasado doloroso, porque yo tengo el mío como usted tiene el suyo. Y esta persona me empieza, ¿tú te acuerdas cuando tú hacías esto? ¿Y tú te acuerdas cuando tú hacías lo otro? ¿Y tú te acuerdas cuando tú hacías esto? Y yo le dije, eso pasó en otra vida. Eso pasó, me pasó en otra vida. En esta vida que yo tengo ahora, eso no tiene parte. Porque yo tengo otra vida ahora. Yo tengo otra vida ahora. La vida que me dio Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¿Usted quiere verse liberado del pasado doloroso? Muera ese pasado. Y tome la decisión de vivir en la fe del Hijo de Dios. Tome la decisión aquí. Tome la decisión ahora. Tome la decisión en este instante. No la posponga más. Su vida pasada, déla por muerta. Comience a disfrutar de la nueva vida que Cristo Jesús le ofrece. De la nueva vida que no terminará jamás.